Colegios. El ponente es estudiante de séptimo año de medicina del USMP, el creador de contenido médico, el Dr. JR. Sus canales en YouTube son Jonathan Rojas, en TikTok Jonathan Rojas y en Instagram como Dr. JR Oficial. También docente de la Academia Prepa Medic, es paz coordinador PH, el proyecto Hermano Mayor SOCIMED Diciembre 2023, tutor del proyecto Hermano Mayor SOCIMED Diciembre y miembro de la red de tutores con mayores ponencias en el 2023. Muchas gracias, Jonathan. Puede dar comienzo a la ponencia. Gracias por estar acá. ¿Qué tal, chicos? Vamos a dar inicio, pero no haya habido muchos inconvenientes con el nuevo enlace. Un poquito de improviso este cambio, pero vamos a iniciar ya, chicos. Vamos a... Empezamos con eh, una pequeña revista que encontré por allí hace algún tiempo. Miren, hubo en un hospital, ¿vale? Que llegó el 14 de octubre una señora. La señora vino y traía dolores de cabeza terribles. Dijo, imagínate tú que estás en tu hospital, en tu guardia, en tu rotación, y viene una señora y trae unos dolores de cabeza fuertes, fuertes. Y solamente tenía como antecedente importante que hace un mes antes, esta señora presentó una cesárea, ¿ya? Había sido expuesta a una cesárea. Entonces, ¿qué pasó? Dice el diario, ¿ya? Nadie podía sospecharlo. Pero acababa de caer la primera ficha de un dominó que descubriría un brote de meningitis causado por un hongo que ya ha matado a 25 mujeres. Un hombre ya ha contagiado a más de 70 personas. Esto es la descripción tal cual, chicos, de un periódico que encontré hace un tiempo. La mujer se sometió a varias pruebas, pero nada cuadraba. ¿Ya? Entonces, y la primera pista que obtuvieron los doctores fue a raíz de la famosa punción lumbar, que dentro de los trastornos meningios, pues es una prueba de elección, ¿no? Para descubrir la causa. Entonces se le realizó, chicos, una punción lumbar. Y al extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo, ya al extraer la muestra de líquido cefalorraquídeo y al analizarla se encontraron que tenía hipoglucorraquia, es decir, la glucosa había bajado. No describen cómo estaba la proteinuria y tampoco los leucocitos o el predominio celular, pero esa es parte de lo que comentaremos durante la clase. O sea, ¿qué hallazgos en ese líquido nos hubieran permitido orientarnos, o en este caso, orientar a los doctores a cierta etiología, que, según comenta el periódico, habían dicho que era un hongo? Un dato indirecto, el dato de la hipoglucorrequia, chicos, era un dato indirecto en ese entonces, pues, o es un dato indirecto que indica un proceso infeccioso, ¿no? Siempre, siempre que pasa algunos hallazgos, no siempre vemos a la gente, ¿no? O sea, bueno, a veces no vemos a la gente, pero sí vemos las marcas que deje la gente. A eso se refería. Y llegó el viernes, entonces, para el lunes siguiente, la primera paciente tenía programada una punción lumbar para controlar la evolución. Pero durante el fin de semana se quebró la calma. La mujer empezó a convulsionar, sufrió un aneurisma y acabó en hemorragia. Finalmente, la paciente que empezamos hablando entró, chicos, en muerte cerebral. ¿Ya? ¿Qué dijeron los periódicos? Miren, el periódico El País, México, no dice fecha, pero meningitis, anatomía de una enfermedad sin precedentes. Así comenzó el brote de meningitis de Durango. El país reconstruye la evolución de la infección desde la primera paciente con un extraño dolor de cabeza a las 26 mujeres que ya ha cobrado el hongo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se infectaron? ¿Qué es lo que tenían todas esas pacientes en común? Cómo es que se propagó tanto la infección? Bueno, hasta acá terminamos la primera parte de la historia, ¿vale? Al final de la charla vamos a ver en qué acabó todo esto. Como en todas las clases, chicos, como en todas las clases que hemos dictado, vamos a iniciar con los principios fisiológicos, ¿vale? Del tema. Entonces,
¿Sí se ve bien? Quiero que me confirmen. Sí, ¿no? Entonces, iniciamos, muchachos, comentando que el sistema nervioso central es uno de los sistemas en nuestro cuerpo que se encuentra aislado prácticamente, ¿ya? Digámoslo así, del resto del cuerpo. Tiene cierta barrera de protección, eso es lo que llamaríamos más adelante la barrera hematoencefálica, que le permite protegerse de ciertas noxias, de ciertas infecciones, de ciertos medicamentos para evitar que, incluso de ciertos químicos, para evitar que le hagan daño, ¿vale? Cuando las noxas atraviesan estas barreras o cuando logra atravesar es cuando al final pues, se produce la inflamación del sistema nervioso central. Entonces, este sistema se encuentra de forma externa, cubierta, ¿ya? Por el cráneo, por los huesos del cráneo, y también una serie de membranas que lo van a rodear, que va a rodear al sistema nervioso central. Esas membranas, en este caso, las meninges, en este caso que cubren, van a actuar, chicos, como una forma de proteger al cerebro como tal. En la clase de hoy día vamos a hablar de esas meninges, de estas membranas que cubren al cerebro. Básicamente, cuando se inflaman, nos dan toda la clínica de una meningitis como tal. Pero hablemos brevemente de algunos componentes también de este sistema de protección, que es el líquido cefalorraquídeo. Muy importante conocer el líquido cefalorraquídeo, porque cuando hablemos del diagnóstico diferencial, muchachos, cuando querramos nosotros decir, a ver, ¿qué tiene el paciente? ¿Esto es bacteriano? ¿Esto es viral? ¿Esto es micótico? ¿Esto es parasitario? Entonces, para que tú diferencies un agente y otro agente, tienes que conocer el LCR normal y luego empezar a interpretar sus alteraciones, ¿no? Entonces, hablemos un poquito del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, chicos, tiene ciertas funciones como amortiguar. Es básicamente, pues, un líquido que va a estar recubriendo por todo un recorrido de que veremos cómo se origina todo eso, pero al ser líquido, chicos, cuando el cerebro, digamos, choca, entre comillas, con este líquido, pues va a permitir amortiguar ciertos golpes, ¿ya? Entonces cumple la función de amortiguación frente a algunos procesos como la aceleración, desaceleración, que pueden ocurrir o que ocurren en los accidentes de tránsito, ¿no? O sea, cuando un paciente está de pasajero, el carro frena de un golpe, la cabeza va hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Entonces, ese vaivén, chicos, ese vaivén básicamente constituye ese movimiento de aceleración, ¿no? Los accidentes de tránsito, los peatones, los pasajeros, mejor dicho. Este volumen se recambia 3 a 4 veces al día y tienen algunas características interesantes que no están acá, que quiero que las anotes. Es un líquido claro, ¿ya? Claro. Hay proteínas, ¿qué dices, chicos? ¿Hay proteínas en este líquido? Sí, calcio, glucosa y también sodio, creo. Ya, claro. Lo importante de esto es saber más o menos cómo están las concentraciones de forma aproximada, ¿ya? Para eso hay una mnemotecnia que es la mnemotecnia del 5, 5, 5, 5. Las proteínas tienen, chicos, a ser en escasa cantidad, ¿ya? En escasa cantidad, no tiene que haber mucho. Así como la glucosa se mantiene aproximadamente, es el 50% del plasma, ya aparece. 50 un poquito más, hasta el 70% del plasma. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahorita me sacan la glucosa y me encuentran que es el valor 80, mi glucosa, imagínate, la glucosa acá arriba debe ser más o menos entre 40 a 60, ¿no? O sea, de la mitad un poquito más, nunca menos de la mitad, ¿ya? Nunca menos de la mitad, porque cuando hay glucosa baja, me indica, como en el caso clínico, si te acordarás, el paciente venía con hipoglucorraquia, la mujer que falleció, entonces baja la glucosa, baja, es que la glucosa es como un nutriente, pues. Imagínate tú eres una bacteria que está nadando, nadando, nadando por el líquido cefalorraquídeo, y de repente ves glucosa, pues entonces te da hambre, vas a querer comer, ¿no? Entonces la bacteria consume la glucosa para hacerse más fuerte, digamos, para multiplicarse, para cumplir su ciclo metabólico. Las bacterias, los parásitos, los microorganismos chicos se alimentan de la glucosa, por eso es que baja, pues.
Las proteínas tienen que ser menores, ¿ya? Menores a 50, bien pocas proteínas. Y vamos a ver finalmente proteína, glucosa y líquido claro. Hay un 5 de la mnemotecnia que se nos está yendo a ver por acá, para allí, que esas... Ah, ya, 5 leucocitos. Menor a 5 leucocitos. Entonces, leucocitos. Hay leucocitos, hay células inflamatorias en, en nuestro líquido cefalorraquídeo, chicos. Si es que te preguntas así, hay, sí hay, pero es bastante poco. Mira, 1, 2. Algunos dicen hasta 3, 4, ¿no? Entonces, pero cuando tú ya ves 100, 200 o desde 50, y eso es patológico. Entonces, no te olvides estos valores normales que nos permitirán diferenciar las patologías más adelante, ¿vale? Bien, chicos. Eso, por ahí empezamos en cuanto al líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se encuentra el líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde se produce? Vamos a hablar en En breve del los, recorrido. en Dímelo, los procesos dímelo. colideos. Excelente. Antes de hablar del recorrido, quiero hacerles una pequeña acotación por aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, chicos, que tenemos tres, tres meninges, ¿no? Las tres meninges. De afuera hacia adentro tenemos la dura madre, siempre preguntan esto, ¿no? En neuronato, la aracnoides y la pía madre. Muy importante, chicos, el aracnoides en el proceso que vamos a estudiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el espacio que está por debajito del aracnoides, que es conocido como el espacio subaracnoideo, acá vamos a ver que se va a reabsorber el LCR, se reabsorbe, ¿verdad? ¿En qué estructura se reabsorbe, chicos? Las vellosidades aracnoideas, ¿no? Excelente, ¿no? En las vellosidades, ¿vale? Entonces, por allí, vamos a ver, en las vellosidades subaracnoideas, ¿vale? Ahí se va a reabsorber. Otro datito, chicos, la dura madre es muy importante cuando hablamos, en este caso, como un punto de referencia para los hematomas, ¿ya? Un hematoma. Los hematomas que se dan luego de un traumatismo encefalocraniano pueden ser epidurales, es decir, ¿qué se refiere, chicos, con epidural y subdural? Esto es bastante preguntado, chicos, en neurocirugía. Es que no lleva neurocirugía, atento acá que esto preguntan un montón. Entonces, la dura madre, chicos, nos permite diferenciar estos dos tipos de hematomas que se dan luego que un paciente se golpea la cabeza bien fuerte. Típico en accidentes automovilísticos, en traumatismos severos. Entonces, el epidural es un traumatismo que se da, si esta es la dura madre, pues el epidural se da por encima, epi es superior, chicos, epi es por encima de la dura madre y el subdural por debajo. Por eso es que esta dura madre es muy importante, ¿no? Para identificar o para clasificar a estos tipos de hematomas. Datitos de ambos, si es que está repasando, el epidural. A ver, te voy a dar algún datito. Si es que lo sabes, lo comentas. ¿Cuál de los dos, chicos, se asocia a una imagen en atomografía como una forma de un limón o imagen lenticular? El de arriba, ¿ya? Lenticular. Incluso hay quienes lo llaman biconvexo. Biconvexo. Anote este datito. Es decir, tienes acá el cerebrito y tiene una forma así, ¿ya? Tiene una forma así. El hematoma epidural. Acá están la línea media. Muy bien. El hematoma epidural. En cambio, el hematoma de abajo, que ves el que voy a dar por debajo de la vía madre, tiene una forma de media luna. Media luna. Entonces, así es. ¿Ya? Forma de media luna. O forma de banana también lo vas a encontrar. ¿Ya? Pero más conocido, media luna. El de arriba, chicos, se da en accidentes generalmente en hemorragias agudas. Y se da porque acá se va a romper una arteria, mira. Entonces, en este espacio
en este espacio de la dura madre, por acá va a recorrer una arteria que se va a ver afectada. Eso también es neuroanato, eso también es neurocirugía. Que te comento que es la arteria, ¿tú sabes cuál es? La arteria meningia media, ¿ya? La arteria meningia media, que se va a ver afectada. Y abajo, en el espacio subdural, las venas puente. Hay un conjunto de venas que se conocen con este nombre, venas puente, que se van a ver afectadas, ¿vale? Venas puente. Finalmente, la clínica, ¿ya? La clínica en estos dos patologías es que el epidural que afecta a jóvenes, ya, el epidural que afecta a jóvenes, tiene un periodo de lucidez. Ese es lo típico, chicos. Significa que, ahorita imagínense que yo estoy, no sé, me golpeo la cabeza en un accidente tan fuerte, y de repente a los minutos estoy como si nada me hubiera pasado, ¿ya? Nada, tú me ves caminando normal, te hablo, te respondo normal, pero al transcurrir de 2, 3, 4 horas o en el transcurso del día, de repente de que estaba normal, mi nivel de conciencia cae abruptamente. Es decir, estaba hablándote normal y ahora ya no te respondo, estoy en coma. Ya, entonces, ese periodo de al inicio estás lúcido y luego cae, ese es típico del epidural. En cambio, los subdurales pueden ser, pueden ser agudos, o pueden ser agudos como ahorita la clínica me golpeó la cabeza y poco a poco aumenta, ¿ya? Este aumenta progresivamente. O pueden ser crónicos. Y los crónicos, tatito, es típico del abuelito. Del abuelito. ¿Va? Y acá quedo, aquí me quedo con estos datitos de la dura madre que recordé por los hematomas. ¿Por qué típico del abuelito, chicos? Porque el abuelito cuando se golpea la cabeza hace un hematoma de tipo sutural. Ya si golpea la cabeza ni siquiera tan fuerte, el abuelito puede tener una pequeña caída y ya golpearse, porque tiene mayor predisposición. ¿Qué pasa? Puede tener síntomas que duran semanas a meses y poco a poco va avanzando el trastorno de la conciencia que presenta el abuelito, ¿ya? Entonces te lo dejo acá porque quería hablarte de las meninges un poquito y no pude pasar el hecho de que esta relación con los hematomas. Pero volviendo ya, muchachos, a lo que nos concierne en la clase de hoy, veamos entonces cómo está el recorrido del líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Entonces, todo inicia acá. Miren, chicos, vamos pintando. Todo inicia en este lado. ¿Cómo se llama este ventrículo? Los ventrículos laterales, ¿no? Unidos. Excelente, ¿no? Tenemos Y se, entonces en lo... y se comunica mediante el canal de Monroe. Monroe, algo así. Excelente, hermano, excelente. Entonces, eso, chicos, se anota acá. Ya tenemos a los ventrículos laterales. Pero específicamente, como lo comentamos hace rato, es en nivel de los plexos, ¿ya? A los plexos corrideos, que son los de acá, mira. Estas estructuras que ves acá, estas células, se conocen como los plexos corrideos. Entonces, en los plexos corrideos, chicos, que, se, que están en el interior del primer y segundo ventrículo, se va a formar el líquido cefalorraquídeo. Ya, pregunta de Neuronat. Ahora, lo que comentaron es que acá hay un agujero. Mira, acá hay como que un agujero que conecta este, que es el primer y segundo ventrículo, al de acá. Este que ves acá, este de acá, es el famoso tercer ventrículo, ¿ya? Y ese agujero que estaba comentando, chicos, que se llama Monroe, es el que va a unir, y eso también lo pregunta, eso también lo pregunta, por acá está. Entonces, el agujero de Monroe une a los plexos laterales con qué ventrículo te comenté. Con el tercero. Excelente, el tercer ventrículo. Ahora sí, acá vas a ver un famoso acueducto, mira, entonces. ¿Ves? Este es el tercer ventrículo. Por acá vamos a tener al cuarto ventrículo. Por acá ya. Entonces, cuarto ventrículo que tiene forma más o menos como si fuera un triangulito. Va a estar conectado por todo este conducto que ves acá, ¿lo ves? Este conducto de acá, este acueducto lo llaman. Este acueducto se conoce en honor a su descubridor. Bueno, supongo, ¿no? Si es que yo descubriría algo, pues le pongo mi apellido, no sé. Acueducto, acueducto
¿De Silvio, quién? De Silvio. de Silvio. Excelente. Es el acueducto de Silvio. Excelente. Y finalmente, hasta acá estamos de forma interna. Antes, o ¿qué estructuras tiene que pasar el líquido cefalorraquídeo para que salga al espacio subaracnoideo? Porque el espacio subaracnoideo es el de acá, ¿lo ves? El que está acá afuera. Todo este que está afuera y todo esto que recorre, todo esto que recorre, todo este es el espacio subaracnoideo. Pero acá, en este paso de acá, en este recorrido, acá es donde recién sale. Y para salir tiene que atravesar algunos agujeros finalmente, que son conocidos como los agujeros de Luschka y Magendie. ¿Ya? Entonces, estos de acá, chicos, son los agujeros de Luschka y Magendie. ¿Ya? Magendie. Que van a llegar a conectar básicamente el líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo. Y en el espacio subaracnoideo vas a encontrar estas células especializadas que tienen algunas vellosidades. Entonces, en las vellosidades que están al nivel del espacio subaracnoideo, acá, chicos, se va a dar la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Y esto es un equilibrio. O sea, se produce líquido cefalorraquídeo diario a más o menos 500 mililitros al día y se reabsorbe la misma cantidad. O sea, se produce y se reabsorbe. Es igual que lo que ingieres, ¿no? La cantidad de agua que ingieres es igual a la cantidad de agua que excretamos todos los días. No puede haber muchas diferencias. ¿Por qué? Porque si es que hay diferencias, pues se acumula líquido cefalorraquídeo. Y en los neonatos eso produce hidrocefalia, ¿no? Los bebitos, ¿no? Pero si es que se reabsorbe poco o hay alteraciones, pues se tiende a acumular. Entonces, tiende a haber un equilibrio. La importancia en el tema de hoy, chicos, es que este líquido cefalorraquídeo nos va a decir de forma indirecta cuáles son las patologías o agentes que pueden afectar, ¿ya? Por eso es que recuerda por aquí cuáles sus valores normales, ¿ya? Por acá te dejo algunos datitos finales que se recambia todos los días 3 a 4 veces. 3 a 4 veces se está cambiando constantemente. El volumen, si es que tuviéramos que medirlo ahorita, imagínate que miden cuánto líquido cefalorraquídeo tienes ahorita, más o menos se dice que es de 90 a 150, ¿ya? 90 a 150, ahorita. Pero si te dicen cuánto produces al día, eso es 500. Doctor, ¿pero por qué es más? Es que, como te digo, mientras se va produciendo, se va reabsorbiendo también. Entonces, está en constante movimiento. Pero si tuvieran que sacártelo en un determinado momento, habrían en esta cantidad de forma aproximada, ¿ya? Bien, por aquí vamos completando, chicos. Acá entonces se reabsorbe en los plexos, no te olvides, en los plexos que digo, en las vellosidades subaracnoideas, no te olvides, ¿vale? Y acá, y el acueducto de Silvio conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Entonces va aumentando, va avanzando. Ventrículos laterales, pasa al tercero, al cuarto y finalmente a las vellosidades subaracnoideas. Y por acá este que señala, a ver, esta flecha que está señalando, muchachos. Agujero de monjo. Excelente, muy bien, el agujero de Monroe. 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 Listo. Bien, la barrera hematoencefálica. Y con esto acabamos las bases fisiológicas. Chicos, como les digo, el cerebro está compuesto por un endotelio, ¿vale? Que tiene capilares que están muy unidos entre sí, ¿vale? Es la característica del endotelio del cerebro, básicamente. ¿Por qué? Porque si es que tuviera capilares fenestrados, como ocurre en otros órganos, como a nivel renal o a nivel hepático, pues entraría o saldría pues no sé, las bacterias, muchos componentes. Por eso es que el endotelio acá, chicos, es bastante unido, ¿vale? Es un endotelio que tiene sus células bastante unidas. Y en cuanto a la membrana basal, va a ser la segunda capa, los pericitos y los podocitos son otras capas, y las células gliales que apoyan también a la defensa, ¿vale? A la defensa como células inmunológicas y protección al sistema nervioso central, ¿ya? Todos estos conforman, chicos, la barrera hematoencefálica, ¿vale?
Pasamos entonces rápidamente a hablar de las generalidades de las meningitis y cómo los microorganismos ingresan o rompen esas barreras. Entonces, cuando nosotros hablamos de meningitis, chicos, el término itis, acuérdate que es inflamación. Entonces, ¿es inflamación de qué, doctor? Meningitis de las meninges. Pero esa inflamación puede ser de causa infecciosa, como no. O sea, cuando nosotros hablamos meningitis, generalmente decimos, ah, ya, es causado por algún agente. Pero no necesariamente, chicos. Puede tener causa infecciosa, pero también causa no infecciosa. Y todos estos te dejan un conjunto de signos y síntomas que lo conoceremos como el síndrome meningio, que hablaremos más adelante. En cuanto a las formas que tienen los organismos para invadirnos, esta es como una guerra, pues. Imagínense, chicos, que están en una guerra, ¿no? Están batallando ustedes. Ustedes son las bacterias que van a entrar. Entonces, tú dices, ¿cómo me meto al cerebro? El cerebro tiene una barrera bastante permeable, bastante impermeable, que no deja pasar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo hago para ingresar? Primero tú tienes que ver, no sé, una ruta, ¿no? O sea, ¿por dónde dirigirte? La ruta son aquellos mecanismos que tienen estos microorganismos para ingresar. Una ruta y la más usada es ir por la sangre. Como la sangre conecta todo en el cuerpo, ir a través de los vasos sanguíneos, pues, se convierte en el mecanismo más frecuente de invasión, ¿ya? La sangre. Y a través de la sangre, una vez que llegan, pues, al nivel de la barrera, pues, lo pueden atravesar la barrera de varias formas. Algunos atraviesan la barrera, chicos, pasando entre célula y célula. Ese mecanismo, cuando pasas entre célula y célula, se llama el mecanismo paracelular, ¿ya? Cuando tú tienes acá la gente y atraviesas de forma directa la célula, te metes a la célula y como que le dices qué pasó aquí y luego te vas, como que como que ingresas, sale, hace lo que quieres. Estos chicos se llama mecanismo transcelular, ¿ya? Transcelular. Y finalmente acabamos esto con el famoso mecanismo de caballo de Troya. Es interesante. El caballo de Troya. Tú te acordarás de la película de Troya, ¿no? Los troyanos, cómo se metieron al caballo y una vez que estaban dentro del, de la... Los troyanos, no, eran los... Ya no me acuerdo. El detalle está que el ejército enemigo se metió dentro del caballo, ¿no? El famoso caballo de Troya que vio como que era un caballo gigantesco que adentro estaban los soldados. Y cuando estaban adentro, salieron todos los soldados y ya, atacaron, ¿no? Al imperio, al imperio troyano. ¿Alguien se acuerda qué ejército era? Griego, hebreo, no, griego. Se- falta cultura general, creo, ¿no? Entonces, ese mecanismo, chicos, es el mecanismo de caballo de Troya. ¿Quién lo hace? Cada uno de esos mecanismos. El último lo hace la tuberculosis, que hace uso de los agentes, en este caso al monocito lo utiliza como su caballo de Troya para ingresar ya a las células inmunológicas. Es interesante, ¿no? Como la célula inmunológica, en lugar de fagocitarlo, de comerlo, lo utiliza como básicamente un carrito transportador, ¿ya? Por acá tenemos el más frecuente, que es el transcelular, porque aquí está nuestra queridísima bacteria Streptococcus pneumoniae, que hablaremos más adelante. Neisseria meningitidis, Agalactiae, E. coli, que son bacterias frecuentes que tenemos que mencionarlas en breve, ¿vale? Otros mecanismos, chicos, es el mecanismo directo. ¿El directo qué implica? Implica que hay una disrupción entre el exterior con el interior, ¿ya? Y eso genera, pues, que ingrese la gente. En este caso te comento un trauma, imagínate que te fracturas el cráneo, entonces ingresa directamente, ¿no? O procesos quirúrgicos, también puede ser. 3 es la continuidad. Significa que hay una infección que se da en esta zona, que está pegadita a la zona B, y como están pegaditas, la infección pues se extiende por continuidad. Por ejemplo, una fístula que se encuentre una infección acá, una complicación de una otitis media es una mastoiditis, ¿ya? Y de la mastoiditis que se produce, que ingrese
y se complica con una meningitis. O sea, como están cercanos, ya a nivel de la mastoide está cercano a las meninges, se puede complicar y te da una meningitis. Y el cuarto mecanismo, y con esto pasamos a lo más importante de la clase, que es aprender a distinguir, a diferenciar estos componentes, chicos, es el mecanismo neuronal. Entonces, ¿qué gérmenes que ingresan y utilizan a las neuronas como, como una vía? O sea, van por todo el recorrido neuronal. Tenemos aquí a la rabia y tenemos al herpes. Ya, tú sabrás, ¿no? El herpes simple, tipo 1, tipo 2, hasta el tipo 1, tipo 2 principalmente, ¿no? Incluso el tipo 3 también, hasta el tipo 3. Los tres utilizan, chicos, generalmente las neuronas, o sea, es su vía. Cuando tú te contagias por el herpes simple tipo 1, ingresa, ¿no? Por un contacto directo con el labio, ¿no? Ingresa, te aparecen tus vesículas, que es típico en herpes, pregunta de examen, la lesión patognomónica, o no patognomónica, sino más asociada con las vesículas, ingresa acá, pero no se queda acá. O sea, el herpes, una vez que hace la infección primaria, va hacia el ganglio que se encuentra en uno de los nervios craneales, ¿no? Y hace su casita, su camita. ¿Alguien sabe cuál es ese ganglio? El ganglio de Gassero, que afecta al tercero, cuarto, quinto. ¿Qué parte craneal o qué nervio craneal se ve afectado? Trigémino. Excelente, ¿no? Excelente. Entonces, por eso es que acá el herpes simple, entonces vamos a ver que tiene un mecanismo neuronal que puede utilizar ese mecanismo para ingresar tanto al encéfalo como a las meninges, ¿ya? Tatito, de una vez te lo voy dando. Hay dos tipos de herpes simple. Hay 8 tipos de herpes humano, pero herpes simple tienes el simple tipo 1 y el simple tipo 2. Solo son 2 tipos de herpes simple. Ya, no te olvides eso. Porque luego tienes el herpes humano tipo 3, que es el varicela zoster y otros más, pero ya no son simple, entre comillas, simplex, de la familia simplex virus. Entonces, el tipo 1 se asocia a encefalitis y el tipo 2 se asocia a meningitis. Entonces ya tú sabes que cuando hablemos de herpes tipo 2 es el que más se asocia, chicos, a meningitis. ¿Ya? Ya lo sabes. Y de una vez te lo voy diciendo, a ver, para que te acuerdes, ¿cuál es la causa más frecuente viral de meningitis? Lo dejo por acá, el hecho virus. Te lo digo ahorita, te lo voy a decir en la siguiente diapo también. Ahora sí, chicos, esta es la diapo que más me gusta de toda la clase. Esta es la diapo que nos va a permitir entender cómo está el espectro clínico de una meningitis. Entonces, ¿qué pasa? Tú sospechas un paciente con meningitis. En la siguiente diapositiva vamos a ver que tiene un paciente con fiebre, con cefalea, con vómitos, con rigidez en la nuca, ¿ya? Esa es la clínica clásica. Ahora, si es que tú sospechas que ese agente es causado por un agente infeccioso, vamos a ver por aquí, clasificarlo según cuántas semanas tiene el paciente de clínica. Y esto preguntan bastante, chicos. O sea, con este gráfico te estarías resolviendo, creo yo, la mayoría de preguntas de meningitis que tengas en tus exámenes. Primero preguntarte si es un agente infeccioso. Si es que no tiene nada que ver con agentes infecciosos, puede ser por un cáncer. Esto depende mucho, ¿no?, de la historia clínica del paciente. Una reacción química, no sé, una hemorragia subaracnoidea, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no lo vamos a ver en la clase del día de hoy, pero debes saber tú que no solamente los agentes infecciosos irritan las meninges, pueden ser otras causas también, ¿vale? Pero lo que veremos en la clase de hoy, chicos, es el agente infeccioso. Cuando la respuesta a esta pregunta es un sí. Y cuando la respuesta es un sí, ahora me pregunto, ¿cuánto tiempo se refiere al caso clínico? ¿O cuánto tiempo ha pasado desde el inicio de los síntomas? ¿Por qué? Porque eso me permite diferenciar en una etiología aguda de una etiología subaguda y de una etiología crónica. Entonces, cuando tenemos una etiología aguda, ahora te preguntas, ¿cuál es el color del líquido cefalorraquídeo? Ya, chicos, recordemos primero lo normal. ¿Qué es normal en el líquido cefalorraquídeo?
Chicos, el color. ¿Cuál es el color normal? Les dije. Ah, claro. Claro, claro. Algunos lo dicen en cristal de roca ya. Claro, en cristal de roca. Sí, claro, cristal de roca. Bien. Las proteínas, ¿cuánto tiene que tener máximo como proteínas? Menor Creo que el 50%. cuando hablamos de porcentaje, hablamos de glucosa. ¿Ya? Cuando hablamos de porcentaje, hablamos de glucosa. Creo que por acá te he dejado. Sí, acá te lo he dejado. ¿Ya? Cuando hablamos de porcentaje, chicos, hablamos de glucosa. ¿Ya? En proteínas, hablamos de miligramos. ¿Ya? Miligramos. Te lo dejo así con 50 para que te acuerdes de la regla del 5. En glucosa menor, perdón, lo normal es el 50%. Acuérdate, 50% hasta un poquito más. Entonces, hasta un 70%. ¿Ya? Y en celularidad, ¿cuántas células máximo, chicos? 5. 5. Entonces, lo normal es menor a 5. Acuérdate. Entonces, todo esto es normal. Ahora sí, vamos a ver entonces lo patológico, ¿no? Entonces, si ya conocemos lo normal, vamos a ver al toque lo patológico. Doctor, ¿qué pasa si ahora viene un paciente, ¿ya? Y me dice que el líquido es claro? Claro, doctor, sí, claro, está sano. Pero, doctor, las proteínas están aumentadas. ¿Qué tanto? Ligeramente aumentadas. La glucosa está baja, doctor. ¿Qué tanto? También ligeramente, ¿ya? Hay que definir la intensidad con el número de flechas. Y el predominio acá va a ser predominio, chicos, de monocitos. Monocitos. Doctor, ¿por qué se llaman monocitos? Porque es una célula en su interior, pues solamente tiene, digamos, un núcleo, ¿ya? Entonces, esas células que en su interior tienen un núcleo son los linfocitos, ¿ya? Por si no lo sabías, monocitos, ¿ya? Mononucleares. Entonces, un predominio de monocitos mononucleares. Doctor, todas estas características se ven en una meningitis de tipo viral. Y los agentes más frecuentes son hechovirus, es el primer agente, te lo dije en la diapo anterior, y el segundo es el virus herpes simple tipo 2, ¿ya? ¿Cuál es el dato de infecto de estos? Es que el hechovirus, chicos, se contagia por vía oral, ¿ya? Más frecuente en niños, más frecuente en niños, el hechovirus. Y antes, las infecciones causadas por estos virus, por esta familia, generaban pues está en un grupo de los enterovirus que se asociaban por allí a la poliomielitis. Está dentro de ese grupo. Pero quiero que te acuerdes que el hecho virus era un agente, un grupo, que de todo el grupo de los enterovirus se asociaba, chicos, a meningitis y era la causa más frecuente. Eso es lo que quiero que tengas en cuenta. Muy bien, sencillo. Vamos por acá. Doctor, ¿qué pasa si vemos que en el líquido cefalorraquídeo hay eosinófilos? Mira, cambiamos de tipo de célula. Acá son eosinófilos. Doctor, y hay trofosóitos. En el repaso de infecto que tuvimos en la primera sesión, creo que fue la primera sesión, chicos, los trofosóitos, ¿a qué agentes me hacen pensar? Y los eosinófilos. Me hacen pensar, chicos, en parásitos, ya en parásitos. Los trofosóitos, chicos, son las formas, digamos, activas del parásito, formas, digamos, adultas, si queremos decirlo, del parásito. Si te dicen que tiene trofosóitos eosinófilos y el paciente ha estado en contacto con agua, como ríos y piscinas, ahí vas a pensar en parásitos. Hago una pausa acá. ¿Sabías tú que acá en Chiclayo, no sé si son de Chiclayo, bueno, creo que varios son de Chiclayo, hubo en la piscina conocida, la piscina que está por acá, el Aguapar, hubo un reporte, chicos, se encontraron amebas de vida libre en la piscina. Y quizás lo leíste y dijiste, ¿qué será eso?
Pero te lo digo, las amebas de vida libre, chicos, en especial esta, que es, vamos a hablar sobre la Naegleria, tiene una mortalidad del 95%. Ya una tasa de mortalidad o letalidad, bueno, no recuerdo lo adecuado para eso, pero es del 95%. Me parece que es letalidad. ¿Qué significa? Que de todos los infectados, chicos, el 95% de los que se infectan, el 95% muere. La letalidad es bastante alta. Me parece que es la letalidad 95%, ¿ya? Que es términos, pero el detalle está de que el 95% aproximadamente fallecen, chicos, ¿ya? Una letalidad alta, ¿ya? Bien, eso pasa si es que te presentan de esta manera. Entonces te van a decir un caso clínico, paciente que fue a la piscina y días después tiene un dolor intenso, intenso de cabeza, una cefalea intensa que no para con nada. Y a los 2, 3 días se empeora, va a UCI y fallece. Esa es la forma típica de presentarte un caso de Naegleria. Doctor, y te sigue comentando, en la piscina que encontraron, no fue una Naegleria lo que se identificó, lo que encontraron. Fue un parásito, también ameba de vida libre, que se llama acantamueva, que hablaremos en breve, ¿vale? Bien, entonces hasta ahí ya sabes, viral y parásitos. Ahora vamos a lo más, o lo segundo más frecuente, que es las bacterianas. Las bacterianas ocupan, luego de las virales, meningitis bacteriana, una causa importante en meningitis. Y son básicamente las que nos preocupan porque son las que generan más complicaciones. Las virales no tanto se complican, ¿ya? Te da una meningitis y ya luego, bueno, te sanas, no generan mucha complicación. Pero las bacterianas, chicos, tienen un montón de complicaciones. En el caso que nos describía al inicio, que hablábamos de la paciente que viene y acude y que fallece, para mí, bueno, si es que tú lo ves así, y el diario reporta que era un hongo, no especifica qué hongo, no sabemos. Pero si es que no te especificaran nada, las bacterianas podrían adoptar también así unas formas severas de llevar a muerte, más que incluso que, que los hongos, o más incluso que las virales. Y bueno, sin tomar en cuenta a este agente que dijimos que es el más letal de todos, sin contar a él, o sea, son más comunes las bacterias y generan altas complicaciones. Y entonces, pudo haber sido una bacteria el caso de la paciente. Ya veremos en qué acaba, ¿ya? Entonces, ¿cómo está el líquido acá, chicos? El líquido acá es turbio. Entonces, ya no es claro que es turbio. Las proteínas están aumentadas, pero la intensidad es mayor. Entonces, 3 cruces para aumento. La glucosa es baja, pero la intensidad es mayor. 3 cruces para hipoglucorraquia. ¿Qué significa esto? Si un paciente tiene 80 de glucosa y la mitad es 40, o sea, lo normal debería ser entre 40 y 55, digamos, porque acuérdate que lo normal es mayor al 50%, o sea, no es 50, es poco mayor al 50%. Este paciente te van a decir que viene con una glucosa que es, por ejemplo, no sé, 30 y 20, ¿no? 20, 15, ¿ya? Entonces, glucosa baja, ¿ya? Glucosa baja, ¿ya? Y algunos casos, ¿ya? He visto que también te colocan que glucosa la consideran baja cuando es menor a 45 o incluso 50 en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? De acá vamos a ver eso en el cuadro final. Pero lo que sí quiero que te acuerdes es que el que baja más la glucosa, chicos, de todos, es acá la bacteriana. En cambio, el viral baja ligeramente, ¿ya? Ligeramente. Y otro dato, acá puede ser normal, ¿ya? No te lo había dicho, de una vez te lo digo. Lo baja ligeramente o la glucosa puede llegar a ser normal, ¿ya? Y acá también, acuérdate que sube las proteínas ligeramente. Listo, ese es bastante útil para diferenciar, ¿ya? Bien, de acá el predominio cambia. Acá el predominio va a ser de unas células que son los famosos neutrófilos. Y los neutrófilos, chicos, en inmunología se conocen como multipolimorfonucleares, ¿ya? Porque tienen básicamente como si fueran varios núcleos. Entonces, polimorfonucleares, mira, muy distinto al de acá,
uno solo, este es polimorfo, ¿ves? Varios núcleos, los neutrófilos. Esto te dice, doctor, el paciente tiene una bacteria, ¿ya? Hasta ahí ya sabemos que es una bacteria. Ahora, vamos a ver qué tipo de bacteria pudo haberse metido acá arriba. Entonces, ¿cómo nosotros orientarnos para una bacteria versus otra? Primero pregúntate cuál es la edad del paciente, ¿ya? Pregúntate la edad, ¿ya? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque si es un recién nacido, ¿ya? Lo más frecuente tienes a Escherichia coli y tienes a Streptococcus agalactiae. Lo vas a conocer, vas a aprender estos nombres, yo sé que con el tiempito practicando. Es que todavía los has visto por primera vez. Entonces, ¿cómo diferencia, doctor? La famosa tinción de Gram. Entonces, la tinción de Gram es una tinción que me va a colorear las bacterias. O me lo colorea azul o me los colorea rojos, ¿ya? Rojos. Te lo colorea azul violeta, ese es un Gram positivo. Si te lo colorea rojo, este es un Gram negativo. Entonces, es una bacteria, es una tinción que me permite diferenciar Gram positivos de Gram negativos. ¿Y es importante esa diferenciación? Claro que sí, porque los agentes antimicrobianos, los antibacterianos, actúan distintos sobre estos aspectos. Se clasifican los fármacos según el espectro, si es que cubre positivos, si es que cubre ambos, si es que cubre negativos. Entonces, es una clasificación a nivel farmacológica orientada para tener mayor espectro sobre cierto grupo de bacterias. Entonces, sí es importante la clasificación de Gram. Doctor, si me dicen que es un recién nacido y encontraron cocos Gram positivos, ¿ya? Como si fueran en forma de cadenas, te lo pueden decir así, quizás si es que estás llevando micro, te lo pueden decir de esta manera. Han encontrado el famoso Streptococcus agalactiae. Entonces, recién nacido, piensas en Streptococcus agalactiae. Doctor, pero si te dicen que la paciente tuvo un antecedente de ITU en el tercer trimestre, ¿en qué vas a pensar? E. coli. Excelente, ¿no? E. coli. La E. coli, chicos, es un bacilo gram negativo. Es decir, su forma es esta, ¿ya? Es un bacilo, así como ves, una bacteria larga que presenta sus flagelos gram negativo. Este es lo típico, un bacilo gram negativo. ¿Quieres que hablemos un poquito de micro o lo dejamos ahí? Tú dirás. Sí, por favor. Por favor. Ya ver. Bacilo gram negativo. Mira, estas bacterias, chicos, tienen 3 componentes, ¿ya? En este caso, 3 antígenos presentes en cada uno de su estructura. El antígeno presente en esta estructura, que es la cápsula, yo siempre les decía a mis muchachos que cuando veíamos este tema, cápsula escríbanlo con K. ¿Por qué? Porque en la cápsula de la bacteria se encuentra el antígeno K, ¿ya? En micro. En los flagelos se encontraba el antígeno H, y yo les decía, chicos, dibújense 2 flagelos, y luego dibújense 2 líneas que los atraviesan. Entonces, si te das cuenta, se forma un H. Entonces, decía, en los flagelos está el antígeno H. Y finalmente les decía, la estructura que preguntan en micro, que se encargaba del ataque de la bacteria, que se encargaba básicamente de hacer el daño, es esta, ¿ya? Que es el lipopolisacárido, el LPS, el lipopolisacárido, ¿vale? Y este presentaba en la puntita el antígeno O. Entonces, si te preguntaban en micro cuáles son los componentes, los antígenos del E. coli, era KOH, ¿no? Hidróxido de potasio, nemotecnia. KOH. Cápsula O del lipopolisacárido, de toda esta estructura, y el H del flagelo, ¿vale? Del flagelo. Muy bien. Acuérdate que este lipopolisacárido, chicos, solamente lo presentan las gram negativas, ¿ya? No está presente en gram positivos. Ojo, ese es un dato también que en micro, pues, lo pregunto. Bien, vamos a hablar en 2 a 20 años. En estos pacientes, chicos, que son más grandecitos y ya tienden a ser pacientes jóvenes, como te das cuenta, estos tienen ciertos grupos de riesgo, ¿no?
¿Por qué? Porque se exponen, en este caso, a contactos sexuales de riesgo. Y por allí aparecen, cuando hablamos de, por ejemplo, el primo hermano de la bacteria que genera meningitis, aparece por aquí, a la famosa Neisseria gonorrheae. Ya no tiene que ver con meningitis, pero es el primo hermano de la de aquí. ¿Por qué? Porque en esta edad también aparece una Neisseria, que es la Neisseria meningitidis. Doctor, ¿y qué tiene que ver esto? La Neisseria meningitidis es una Neisseria que se presenta en gente joven, si te das cuenta, pasados los 2 años, generalmente. Y es un diplococo Gram negativo, que significa que la tinción de Gram se pinta como todos los cocos rojo, pero tiene 2 coquitos. Entonces, así lo vas a ver. Diplococo Gram negativo. Neisseria meningitidis. Y el dato típico es que este paciente te va a venir con petequias, o sea, con alteraciones tipo si fuera un problema de, plaquetario, entre comillas, simulando, petequias, equimosis. Bien, petequias, equimosis, además de la clínica meningia. Entonces, si te viene un caso con todo lo que hemos hablado, de fiebre, cefalía, ¿no? Petequias, equimosis, ya tú dices, y joven, 18 años, tú dices Neisseria, ¿no? Es Neisseria. Y acá el primo hermano, que lo comento por acá, es la gonorrea. El que te causa la gonorrea es su primo, que es una Neisseria, pero es gonorreae. Ojo, no confundas a meningitis de meninges, a gonorreae, que te causa la gonorrea. ¿Ya? No los confundas. Bien, vamos a ver acá, doctor. ¿Y qué pasa con aquellos que son mayores a 20 años o son menores de 2 años? Ojo, porque acá te dije de 2 a 20. Entonces, en este grupo de menores de 2 años, sin considerar a los recién nacidos, que ya hablamos hace poquito de los recién nacidos, está Streptococcus pneumoniae. Pneumoniae. Muy bien. Chicos, acá recién nacidos, ¿ya? Me parece que no le comenté, pero recién nacido es aquel niñito que tiene menor a cuántos días de vida o horas de vida. Cuando hablamos de un recién nacido, revisen, ¿ya? ¿Cuándo es un recién nacido? Doctor, tengo un recién nacido de 1 año, no, recién nacido. ¿Cuándo es un recién nacido? Ya, por acá vamos a hablar de Streptococcus pneumoniae, que es un diplococo, en este caso un diplococo gram positivo. Y por ahí ya está la diferencia. Entonces, doctor, si es que te dicen diplococo gram negativo, Neisseria. Diplococo gram positivo, chicos, Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Este de acá lo voy a pintar azulito para que, también lo asocies. Azulito, entonces es Streptococcus gram positivo. Entonces tenemos que es un diplococo, se asocia a fracturas. Imagínate un paciente que acaba de tener un accidente, sufre una fractura, ¿ya? Una fractura de base de cráneo específicamente, y aparece con clínica meningia. Marcas Streptococcus pneumoniae. Un paciente en general de 40 años que hace meningitis y viene de una clínica bastante florida y te dan para elegir bacterias en neumococo. Recuerden que la clínica, chicos, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, bastante florida, generalmente son causadas por bacterias, porque los virus tienden a ser poco sintomáticos, oligoasintomáticos, ese es el término, poco sintomáticos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos por aquí entonces a hablar de algunas bacterias adicionales. Paciente que tiene una operación neuroquirúrgica, también hay que pensar en Staphylococcus aureus, ¿ya? También puedes pensar en aureus, incluso si tiene un traumatismo encefalocraniano, también pensar en aureus. Otra alternativa es pseudomonas. Y si tiene una operación, paciente que está operado a nivel neuroquirúrgico y tiene una derivación ventricular, yo vi un caso de un paciente que tenía una derivación ventricular aquí en el Hospital Regional de Lambayeque, ¿ya? Estaba un paciente, era un niñito, un niño que había nacido pues con un defecto. Eh, y lo operaban a cada rato. Tenía el paciente positivo para pseudomonas y, y necesitaban, pues, necesitaban hacer una cirugía. Le hicieron la cirugía
Bien, bien complicado, niñito. Bien complicado. No sé cómo habrá evolucionado. Pero estos niños, estos se relacionan a Staphylococcus pugulare negativo. O sea, también es un factor de riesgo. Listo, chicos. Entonces, ya definimos una meningitis bacteriana. Ahora sí, vamos acabando definiendo los últimos grupos de meningitis que nos falta clasificar, ¿no? Las crónicas y las subagudas. Entonces, las anteriores, todas las anteriores eran agudas, chicos, generalmente menos de 7 días, ya menos de una semana. En el caso clínico te va a decir paciente de 4 días, paciente de 3 días, de 5 días, hasta lo mucho 7 días quizás. Pero cuando ya pasa la semana, ya se subagudo. Cuando pasa del mes, eso es crónico y cambia los agentes. Entonces, hay que pensar en otros agentes, ¿ya? Y hay que preguntar cuál es la historia clínica del paciente. Hay que preguntarse si tiene algún factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si te dice paciente sintomático respiratorio, esto creo que tú lo conoces, esto creo que ya lo has visto, ¿no? Paciente que tose más de 5 días, tos purulenta, pérdida de peso, hemoptisis, sangrado, ¿no? Sangrado al toser. Que a la tinción, en este caso se utiliza otra tinción, es la tinción de Nielsen, es positivo, aparece bacilos alcohol ácido resistentes. En el LCR van a identificar, mira, que hay un predominio de mononucleares, líquido cefalorraquídeo claro, y de las proteínas aumentadas con glucosa baja. ¿En qué, chicos, estoy hablando? ¿De qué agente? Mycobacterium tuberculosis. Muy bien, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? La agente es Mycobacterium. Muy importante, chicos, en nuestro medio. En nuestro medio, nosotros, los que somos de Perú, en Perú, es muy prevalente la Mycobacterium tuberculosis. Entonces, toda esta clínica es una clínica de un paciente con tuberculosis. Si viene un paciente con clínica de tuberculosis y luego viene con clínica cerebral, lo primero que piensas es una meningoTB, ¿vale? En el caso clínico te lo dan así, o sea, no tienes que sospechar mucho. Te van a hacer un paciente que ya tiene 3 semanas, que hace 3 semanas empezó todo, que viene con tos y ahora aparece clínica meningo. ¿Ya? Entonces, eso te hace pensar en una tuberculosis, ¿ya? Acuérdate que este grupo abarca las crónicas y las subagudas. Vamos con otro escenario. Doctor, el paciente es alguien que tiene VIH, ya no controlado, está en etapa SIDA, entonces, que acude por líquido cefalorraquídeo, que es claro, proteínas ligeramente aumentadas y glucosa también va. Quiero que te des cuenta, que no te lo comenté hace rato, que la tuberculosis, chicos, el líquido es claro, date cuenta. Y acá también vuelve a ser claro. Ojo, vuelve a ser claro, date cuenta, ¿ya? Para diferenciar. Mira, la tuberculosis es mononuclear. ¿A quién se parece, chicos? Mononuclear. ¿A bacterias, a virus? Se parece a los virus, muchachos, te das cuenta. O sea, esa Mycobacterium es una bacteria, sí, ¿no? Pero, o sea, tiene una forma de presentarse distinta a las usuales. Por eso es que la agrupan de forma separada, ¿ya? O sea, no la tratan como el resto. Por eso no te lo he traído acá, te lo he traído de forma aislada porque tiene una característica peculiares, como las que te acabo de mencionar. Bien, vamos acá. Entonces, inmunodeprimido que viene con meningitis, VIH-Sida. Lo primero que piensas, chicos, y si te dice que está en contacto con aves, principalmente palomas, vas a pensar en Cryptococcus neoformans, ¿ya? Cryptococcus neoformans, la criptococosis, si quieres colocarle el nombre de la enfermedad, sería una criptococosis. Importante, sí, sí es importante. Yo vi un caso de criptococosis en el Hospital Regional de Lambayeque. Y era un caso atípico, porque lo típico es que lo veas en inmunodeprimidos. En mi caso, al paciente era un paciente joven que no tenía ningún signo de inmunodepresión. Yo cuando fui a verlo, el paciente, eh, y comentaron, ¿no?, que tenía criptococosis, lo primero que dije, el paciente tiene SIDA. Sí, porque tú sabes, o tú ya estás aprendiendo, ahorita aprendes, y viene con paciente con SIDA, ¿no? VIH-SIDA.
Pero lo interesante es que cuando fui a hablar al doctor, le dije, doctor, el paciente tiene SIDA, ¿no? Cuando estábamos, notablemente, obviamente, cuando estábamos solamente entre médicos, o en mi caso, entre estudiante y doctor, no sé, en ese escenario, el doctor me dice, no, Jonathan no tiene SIDA. Como que así, como que diciéndome, eh, no, no tiene SIDA, no tiene SIDA, o sea, no tiene SIDA, porque le habían hecho la prueba de VIH, ¿no? Las pruebas de tamizaje, lo tenía. Entonces es interesante. Son pocos los casos, pero hay. Siempre en medicina hay excepciones, chicos. Pero lo principal que tienes que acordarte es que inmunodeprimido con VIH, SIDA, primero piensas en criptococosis, hacia la cabeza. Esa es pregunta fija de examen, pregunta fija en laboratorio, pregunta física fija en neurología. Ya, entonces, criptococosis. Así como cuando tienes diarreas y SIDA, te dije en la clase de parásito. ¿En qué piensas, chicos? Diarreas con SIDA. Diarreas crónicas con SIDA. Revisa la clase. Criptosporidium. Ya, criptosporidium. Diarreas crónicas con SIDA, criptosporidium. Bueno, tienen que revisar la clase del primer repaso que hemos tenido. Bien. Vamos a ver, chicos, por acá. ¿Qué pasa? Ahora, si te dicen que viene el paciente, ya, por acá, está inmunodeprimido, lo de arriba, chicos, es un hongo. ¿Ya? El criptococo es un hongo. Por acá vamos a hablar de un parásito. Te dicen, paciente que tiene contacto con gatos, ¿ya? ¿Qué hace? Crisis epiléptica. Le toman una tomografía, como suelen tomar a pacientes que hacen crisis epiléptica, que debutan con crisis en la adultez. Le toman una tomografía y aparece como si fuera una lesión en anillo, ¿ya? O sea, en anillo, ¿no? Como un anillo, ¿no? Así, anillo, ¿no? En la tomografía. Acá está el cerebro y lo ven en anillo. ¿Ya? Ahí vas a pensar, chicos, en toxoplasma, toxoplasmosis. Volvemos a hablar de la toxoplasmosis o toxoplasma gandhi es el agente, ¿no? Toxoplasma gandhi. Muy bien. Y finalmente, otros agentes es coccidioides cándida que también pueden afectar a inmunodeprimidos, ¿ya? Pero el de arriba, el datito del Real sin anillo, es típico de toxoplasma gandhi. Y finalmente, hablemos de acá, de la famosa acantamueva, la que apareció en Chiclayo. Acantamueva, ¿no? La que apareció en Chiclayo. Contacto con agua más lentes de contacto. Es el factor de riesgo para que ingrese la acantamueva. ¿Por qué, doctor? Porque esta acantamueva tiende a ingresar, en este caso, a través de las heridas. Cuando un paciente que usa lentes de contacto y se saca y se coloca lente de contacto, genera ciertas heridas, ¿ya? Que puede lesionar, ¿ya? Que puede lesionar la córnea. Entonces, este te puede llevar a una queratitis, ¿ya? Una queratitis por acantamueva. También te puede generar meningitis, también. Y las meningitis son generalmente crónicas y en acantamueva afecta a inmunodeprimidos, ¿ya? Inmunodeprimidos. Y si por allí te dice un paciente que le encontraron un agente asociado a espiroquetas, también aparece la sífilis. Y la sífilis, que acuérdate que es causado primero por una lesión en el pene, una lesión que es, o en la vulva en el caso de las mujeres, que es ulcerada, que en la historia natural de la enfermedad sana, si es que no lo tratas, entre comillas, sana, y luego reaparece. Reaparece segundo como un exantema, o como lesiones, en este caso, en la piel, ¿ya? Como lesiones a nivel cutáneas, lesiones cutáneas, y luego en la tercera fase de la enfermedad aparece la sífilis tardía, ¿no? La etapa tardía de la sífilis, que puede aparecer meses, años después, generalmente años, allí es donde afecta al cerebrito, ¿ya? Y te da la neurosífilis. Te lo recuerdo porque es el recorrido. Primero una úlcera, que si es que no le das el tratamiento, sana, y luego aparece de forma tardía afectación sistémica, ¿vale? Doctor, ¿y cómo lo trato?
¿Cómo lo trato, chicos? La penicilina es de elección en este caso. Penicilina. Cuando estás en etapa inicial, pregunta de examen en salud, 2.4 millones. Una sola vez. Etapa 1 y etapa 2. Cuando estás en etapa tardía, no puede ser. Cuando estás en la etapa tardía, chicos, se le da igual 2.4 millones, pero 3 dosis. Y se le da una dosis por semana, ¿vale? Eso es pregunta de examen también, chicos. Es salud. Es salud, no. Preguntan esto. ¿Lo han preguntado alguna vez? Que lo he visto también. Ay, casi se me va, casi se me va. Vamos acabando entonces la sesión casi con este datito de un paciente que tiene más de 50 años o recién nacido, pero tiene predominio de mononucleares. Puede estar inmunodeprimido, el factor de riesgo, alcohólico, factor de riesgo, y el LCR es claro. Ya, estos conjuntos de factores se presentan, chicos, en listeria, monocitogenes. Esta es otra bacteria, pero es una bacteria que va con líquido cefalorraquídeo claro, o sea, es igual que la tuberculosis, es claro, date cuenta, pero es bacteria, pero es claro, o sea, son excepciones que hay que saber, porque te van a ti ayudar a diferenciar en los casos clínicos, ¿ya? Y en la vida cuando lo veas. ¿Ya? Entonces no te olvides, claro. Por eso es que acá le dibujé como si fueran unas líneas puntiagudas para que recuerdes que es una bacteria, sí, pero no cumple las mismas características que las otras, ¿ya? Muy bien, chicos. Esta es la diapo fuerte de la clase. Las siguientes dos diapositivas las acabamos rápido. ¿Hay alguna pregunta sobre esta diapositiva? ¿Algo que no les haya quedado claro o que quieran que los vuelva a comentar? Si todo está claro, vamos a ver a toque las manifestaciones clínicas. Entonces, ya lo sabes. Esta es la triada. Esta es la triada. Un segundito, chicos. Un segundito. Ya. Bien. Entonces, esta es la triada clásica en un paciente con meningitis. En un paciente con vómitos, náuseas, fiebre, cefalea y rigidez en la nuca. ¿Sí? Otros signos, en este caso, puede ser la fotofobia, etcétera, etcétera. Doctor, ¿cómo saber que el paciente se me empieza a complicar? Cuando la meningitis invade el cerebro, chicos, o sea, hay clínica neurológica, más minuciosa, eso se llama encefalitis. Y si las juntas es una meningoencefalitis, ¿qué es indicación de que ya invadió al encéfalo, doctores? Cuando ya el paciente tiene alteración del estado mental. Es decir, el paciente que estaba hablando así como yo, baja la escala de Glasgow del paciente, ¿no? Baja la escala de Glasgow. La escala de Glasgow, una escala que tienes que aprender. Preguntada, la escala de Glasgow. Glasgow, chicos, son 15 puntos la escala de Glasgow como máximo, 3 puntos mínimo, y hay variaciones de la escala de Glasgow. Focalizaciones neurológicas, el paciente tiene problemas quizás para movilizar una extremidad, alteración del campo visual, convulsiones, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que puede pasar, pero esto ya es clínica más, me indica más severidad, ¿vale? Hay algunos signos que son preguntados. El de acá es el signo del famoso signo de Kerning, ¿ya? El famoso signo de Kerning. Y el de acá abajo es el de Bruczynski. Siempre preguntan, Kerning, Bruczynski, si escuchas esto en el caso clínico, te están diciendo que es una meningitis, ¿ya?
uno de los dos indican lo mismo. Cuando tienes inflamadas las meninges, chicos, ya entonces tú sabes que el líquido cefalorraquídeo va a recorrer entonces por todo el espacio subaracnoideo. Entonces, eso incluye, eso incluye el recorrido a nivel del espacio subaracnoideo, pues, que se encuentra de la médula espinal. Y estos signos lo que hacen es básicamente aumentar la tensión. ¿Por qué? Porque si el paciente está acá, mira, está acá tranquilito, y tú de repente haces que el paciente, como ves acá, levanta su rodilla, extiende su miembro, y lo levantas hacia a esta zona, estás haciendo que, de alguna manera, el líquido que estaba quieto, como que si, como estuvieras estirándolo al paciente, como estuvieras aumentando esa tensión, ¿ya? Por eso es que al aumentar la tensión, duele, duele esta zona, duele la zona, puede doler acá en esta zona, duele acá arriba. Ese dolor se conoce en este caso como el signo de Kerning cuando lo aplicas con el paciente que está, como ves acá, el paciente está en decúbito, mira, en decúbito supino, o es decir, echado boca arriba, y vas a elevar el miembro inferior. Entonces, vas a elevar el miembro inferior flexionando la rodilla. Ese es Kerning. En la Brunchinsky, el paciente está con las rodillas ya flexionadas, pero acá vas a flexionar el cuello, vas a levantar el cuello. Ese es el Brudzinski, ¿ya? Muy bien. Hay un test más que es el test de la sacudida de cabeza, desde la sacudida, que básicamente coges al paciente, lo sacude su cabeza y eso aumenta el dolor, aumenta la cefalea, ¿ya? Aumenta la cefalea. Y acá está el datito que te dije, ¿no? Mira, paciente con petequias, chicos, ¿en qué agente pensábamos? ¿Petequias? ¿Agente? Neisseria meningitis. Muy bien, doctor. Neisseria meningitis. Meningitis, ¿vale? Neisseria meningitis. No te olvides, Neisseria meningitis. ¿Ya? Y listo. Hay un dato que antes de pasar a las diapo final, quería comentarte, chicos. Cuando tú sospechas de una meningitis, no está en las diapositivas, pero nota. O sea, primero está la sospecha clínica, ¿no? Clínica, todo. Tú, tú dices, de frente sospecha clínica, de frente le metes no sé si se me escuchó, pero se me entrecortó el internet. Les decía, tiene la sospecha clínica. De frente le pides función lumbar. No, chicos, ¿ya? Por ahí les preguntan en el examen, no es así. Si tienen la sospecha clínica, ya la sospecha clínica, y dentro de la clínica hay indicios de que el paciente tiene hipertensión endocraniana, tú primero debes tomarle en este recorrido una tomografía. Y si es que la tomografía sale normal, ahí le haces una punción lumbar. Ya. No le vas a hacer referente si es que tienes indicios de hipertensión endocraniana. Doctor, ¿y cómo voy a saber yo que tiene hipertensión del paciente? Allá, tienes que hacerle un fondo de ojo. Y si es que ves edema en el fondo de ojo, edema de papila, eso es un indicio de hipertensión endocraniana. ¿Ya? Otros indicios puede ser la triada de Cushing. ¿Te acuerdas de la triada de Cushing? ¿Te acuerdas? No te acuerdas de la triada de Cushing. El paciente viene con hipertensión arterial. El paciente viene con bradicardia, baja la frecuencia cardíaca. Y el paciente viene con alteración de la respiración, triada de Cushing. Esto también me indica hipertensión endocraniana, ya una indicación de que está aumentada la presión intracraneal. Entonces, si es que vengo con esto, chicos, no hay que tomarle LCR de frente. Y tú me dirás, pero ¿por qué no lo voy a tomar de frente LCR? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué no le mete la aguja al paciente de primeras?
Porque si es que tú le metes la aguja a un paciente, imagínate que este es el paciente, ¿ya? Acá está sus columnas, ¿no? El paciente tiene acá sus vértebras, ¿no? Acá está sus vértebras, todo. Estás preparadísimo, para meterle la aguja, ¿no? Dicho sea de paso, ¿a qué nivel se mete la aguja? ¿Entre qué vértebras? L2, L3. L2, L3, uy, muy arriba. L1, L2. Más arriba todavía te fuiste. Entre L3 y L4, chicos, ¿eh? L3 y L4, algunos entre L4 y L5. Tengan en cuenta que la médula espinal está por arriba, ¿vieron? Y luego viene por acá la cola de caballo, la colita. Entonces, ¿qué pasa? Si es que tú le metes y le clavas la aguja en la médula espinal, el paciente no se va a quedar quieto, ¿no? Estás metiéndole a la médula espinal una aguja. Tienes que colocarlo por debajo. La médula espinal más o menos llega hasta L1, L2, ¿ya? Más o menos. Entonces, si que tú le clavas por ahí, le estarías clavando. Por eso es que por debajo se coloca la aguja, entre L3 y L4, algunos entre L4 y L5 lo consideran, ¿ya? Ya, listo. Entonces, seguíamos comentando. A ver, ¿qué pasa si tú le clavas a un paciente la aguja y tiene hipertensión endocraniana? Y la razón es porque tiene una masa en el cerebro. Cualquier tipo, ya sea un tumor, un absceso, no sé, un quiste, tiene una masa que está aumentando ahí arriba. Si es que tú, chicos, le metes, vas a generar un cambio de presiones que vas a hacer que el cerebro o el encéfalo produzca una herniación. Herniación, sí. O sea, el- la herniación es cuando la masa del cerebro trata de salir por un espacio, o sea, herniación del cerebro. Esta herniación cerebral, chicos, lo lleva el paciente a la muerte. Solamente por meter la aguja cuando no debías. O cuando metes cuando no debes, puedes matar a alguien, date cuenta, date cuenta. Meter la aguja donde no debías, chicos. Cuando no debías. Por eso siempre, siempre, siempre ten en cuenta de que veas que no tenga primera hipertensión endocraniana. ¿Ya? Ratito, ratito. Hay por acá los signos clásicos como Kernin y Brudzinski indican irritación meningia, ¿vale? Pero tienen, en este caso, poca prevalencia, ¿ya? Tienen una poca prevalencia. No todos van a presentar estos síntomas, pero si se presentan, te apoyan el diagnóstico. Y por aquí, datito, no se presentan todos los síntomas en un paciente con meningitis, pero al menos 2 de 4 están presentes en la mayoría, ¿ya? Bien, vamos acabando la clase, chicos. Aproximadamente la mitad de las meningitis bacterianas tienen complicaciones. Les he dejado en esta diapo las complicaciones para que tengan en cuenta. Son distintas complicaciones, ¿ya? Tómale un screen, creo que esa diapo no te la he pasado, pero tómale un screen. Las complicaciones de una meningitis bacteriana. Y finalmente acabamos con esto, el tratamiento. Cuando hablamos del diagnóstico diferencial es algo que ya lo hemos visto. Vamos a repasar, a ver, para que te des cuenta. El líquido cefalorraquídeo, ya tú sabes, lo normal es claro y transparente. Doctor, si yo veo claro y transparente, eso también me recordaba a la listeria, ¿te acuerdas? A lo vírico, a la tuberculosis, a lo micótico y a lo parasitario es. Todo eso lo hemos visto en la diapositiva anterior. Doctor, ¿qué más? A ver, ¿qué más hemos visto? El único turbio, o si es turbio, lo que te ayuda a pensar es bacteriano. Ojo, eso no significa que si en el caso clínico te dan turbio y luego te dan, no sé, polimorfonucleares aumentados, o sea, mejor dicho, te dicen turbio, pero el resto de características te dan como si fuera una tuberculosis, ¿ya? O sea, tú vas a marcar tuberculosis, no vas a decir solamente porque me dijeron que tuberculosis era claro y transparente, ya me quedo con eso, no. O sea, tú tienes que ver el contexto en general, ¿vale? O sea, tú tienes que ver que un paciente tenga, no sé, sintomático respiratorio, etcétera, etcétera. Y ver la mayoría de características, no porque
Si es que todo te apunta a algo y una sola te apunta a otra cosa, no vas a decir, ah, ya, yo me voy con esa sola, ¿no? O sea, no, tú vas a marcar, en este caso, lo que te apunta a la mayoría de cosas. ¿Ya? Eso siempre pasa en las preguntas, chicos. Cuando ustedes postulen más adelante, van a darse cuenta de que en la pregunta puede darte así, te dan varias características de algo. Tú tienes algo en mente ya y de repente pasa algo y te lo cambia. Algo chiquito nomás que no se asocia. Y tú vas a decir, ah, bueno, no es entonces. No, pues, eso me pasó a mí varias veces. Entonces, tú tienes que marcar lo que el contexto global te está orientando. Si hay algo que se aleja, pues bueno, ya siempre por ahí va a pasar algo, ¿no? Siempre. Pero en general, muchachos, tengan en cuenta ese consejito, ¿vale? Bien, vamos a ver por acá las bacterianas. Em, Bastante celularidad, mira, más de 1000 células y la mayoría es polimorfonucleares, neutrófilas, no te olvides. La glucosa es más baja acá y las proteínas acá son los que más están aumentadas, ¿ya? Muy bien, chicos. La listeria y la vírica principalmente aumenta pocas proteínas, como lo hemos comentado. Los parásitos te elevan eosinófilos y todos bajan la glucosa, excepto en quién puede estar normal. ¿Te acuerdas que te dije en quién podría estar normal, chicos? Aquí, en los víricos. Bien. Dentro del diagnóstico diferencial y algunos datos finales que quiero comentarles, chicos, para ir viendo esto, son las famosas hemorragias subaracnoideas y cómo diferenciar de una función traumática. Esto también es pregunta. En el laboratorio lo han preguntado. ¿Qué pasa? Mira, ¿cómo saber yo o cómo hacer saber yo si es que el paciente, cuando yo le saco la muestra de líquido cefalorraquídeo, imagínate que la muestra sale roja, ¿ya? Yo le saco la muestra al paciente y salió rojo, doctor. Uy, está sangrando en su cerebro. Tiene una hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo saber si es que es una hemorragia subaracnoidea o a que yo, como interno, como futuro interno, le clavé mal la aguja y le hice sangrar? ¿Cómo saber, doctor? ¿Cómo saber si fue mi culpa o fue la culpa del paciente? ¿Cómo saber? ¿A quién le echamos la culpa? Que tome 3 muestras, que en las siguientes sean más claras, entonces se da cuenta que no es un traumatismo, eh, es un traumatismo a nivel donde das la punción. En cambio, si esa sigue saliendo a pesar de las 3 muestras dadas, entonces ya es un traumatismo encefálico o algún problema craneal. Ya más o menos esa es la idea, más o menos ahí está la idea. Y sí, chicos, se hace la prueba de los 3 tubos, ¿ya? 3 tubos. Entonces, ¿qué pasa? En la prueba de los 3 tubos tú tienes que comparar. Si tus 3 tubos salen igualito, entonces tú dices, doctor, la culpa no es mía, la culpa es del paciente, ¿ya? O sea, significa que el paciente está sangrando y las hemorragias subaracnoideas se pueden presentar así. Imagínate un caso de un paciente, 50 años, hipertenso, no controlado, que acude con una crisis, una emergencia hipertensiva, 180/90 la presión, y aparece con rigidez en la nuca, aparece con náuseas, vómitos, cefalea. Doctor meningitis, pues, marco meningitis. Buscas ahí, no hay, doctor, no hay. En las alternativas no ves ningún agente infeccioso. Ah, su diablo. Pero si tiene cefalea, náuseas, vómitos, rigidez en la nuca, ¿cómo no va a ser meningitis? Pues? Y te acordarás entonces que yo te dije que hay otras cosas que también irritan las meninges. Y entre ellas está la sangre, pues la sangre es irritante, irrita la meninge. En este caso, un paciente que con las características descritas pudo haber hecho una ruptura de un aneurisma y haber hecho una hemorragia subaracnoide. ¿Ya? Puede ser espontáneo, puede ser, generalmente son espontáneos. Yo tuve una compañera que falleció por una ruptura de un aneurisma a sus 19, 20 años. Yo estaba en sexto ciclo, creo, mitad de carrera. No, 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 séptimo, por ahí, bueno. Estaba casi entrando a llevar negro, estaba viendo las generalidades de la neurología recién todavía. Y nos avisan pues de que falleció, pero falleció, no sé, a cualquiera le impacta, ¿no? O sea, tú imagínate que mañana digan, falleció tal, tú dices, pero, oye, pero yo lo conozco, ese muchacho es deportista, hace ejercicio, o no sé, o quizás no hace ejercicio, pero es joven, pues, ¿cómo va a fallecer? Y tú te dices, a ver, pero ¿qué pudo haber pasado, pues?
Y en el caso de ella dice que fue así, estaba tranquila, le empezó a doler la cabeza. Cuando tú tienes una hemorragia subaracnoidea, se describe, dicen, que es el dolor más horrible de toda tu vida. Se imagina el dolor que has tenido de cabeza, el peor, multiplícalo por 10. Así de horrible lo describen en los libros, ¿ya? Cefalea en trueno la llaman. A esa cefalea en trueno, que es un dolor horrible, te puede llevar, si es grave, a trastorno del sensorio. Y te puede llevar también, si es grave, a una clínica tipo meningia, porque está irritando la sangre de las meninges. Entonces vienen náuseas, vómitos, cefalea, eh, rigidez en la nuca, y no es una meningitis infecciosa. ¿Y qué pasa, doctor? Yo le metí la aguja a ese paciente y apareció esto. Las 3 consecutivas estuvieron rojas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque te indica que la sangre, te indica que no se está, varias cosas. Primero que no se está coagulando. Vamos a ver por acá. Esa sangre no se coagula, la sangre que es por hemorragia subaracnoidea no se coagula, chicos, ya no forma coágulo. Segundo, es constante, no hay cambio de color, ya. Sigue habiendo sangre, mientras más saques, igual va a salir, sigue habiendo sangre, ya. Muy bien. Y cuando tú lo centrifugas, se hace así, tanto crónico. Eso es lo que pasa, ya. Doctor, ¿y cómo sale? Cuando tú metes la aguja, va a salir la sangre, sale rápido, como si estuvieras, abres tu caño, así como que gotea rápido, así, sale rápido, porque hay mucha presión, como está sangrando acá arriba y está todo amontonado de sangre acá arriba, tú lo metes la agujita, ¡plic! Y gotea, ¿me entiendes? ¿No? Así como cuando le abres el caño y tapas la manguera, ¿no? Y sacas el tapón, ¡plic! Sale todo el agua, ¿no? Se entiende, ¿no? Por la presión que estaba acumulada. En cambio, doctor, ahora sí, doctor, soy residente de primer año de neurología. Imagínate que te cuentan tu primera punción. Doctor, sangró, doctor. ¿Qué fue? Al hacer la prueba de los 3 tubos. Yo también he tenido la suerte de ver varias cosas. Una errada. He visto una buena hecha y he visto una errada. Bueno, esto no he visto. Hemorragia solo no he visto. Pero sí he visto un paciente que está errando. Doctor, ¿y qué fue? ¿Por qué erró? Hay varias cosas, chicos, no necesariamente la técnica. Tiene que ver la técnica, pero también tiene que ver la anatomía del paciente. En pacientes ancianos se hace más complicado, pacientes obesos se hace más complicado, porque entre vértebra y vértebra en los ancianos, cuando hay osteoporosis, hay degeneración, se forman también los famosos osteofitos. Imagínate esto del paciente. Ya, el paciente, su vértebra es así, ¿ya? Pues, ¿qué pasa? Se forman como que si fueran callitos, así, mira, producto de la degeneración. Y notablemente que si tienes esto en la, en la vértebra va a ser más complicado meter una aguja, ¿no? Entonces, los osteofitos. Entonces es más complicado. Yo he visto que le metieron la aguja a un paciente, ¿ya? Y, y sangró. Le hace la prueba de los tubos. Doctor, la sangre empezó a coagularse. O sea, en los tubos salió, estaba agüita como todo, pero avanza, y la sangre, la primerita, se coagula. Pues tú sabes, cuando tú te haces una pequeña herida, la sangre luego se seca, ¿no? Se coagula. Así se tendió a secar. Entonces, el problema fue del interno. Como siempre, en el hospital le echan la culpa al interno, ¿no? Todo culpa al interno. Yo voy a ser interno, chicos, el año que viene. Dios mediante, soy interno en el hospital que me gustaría ser internado. Dios mediante. Presión del LCR. Acá es todo lo contrario. Es baja, no sale con fuerza porque no hay presión intracerebral, no necesita haber presión alta, entonces por eso sale bajo. Acá el sangrado va disminuyendo, cambia de color, ¿no? Acá sí coagula, acá cuando lo haces, repite, llega un punto donde ya no sangra, y acá líquido, cuando lo centrifugas, sale claro, ¿ya? Sale claro. Bien, ahora sí, vamos al tratamiento y acabamos, ¿ya? Para que esto quede completo. Tratamiento, chicos. Como te digo, el tratamiento se orienta, muchachos, a los agentes. Entonces, aquí te traigo una tabla de los agentes. Arriba vamos a hablar del tratamiento empírico, que generalmente es lo que pregunto, ¿ya? Pero quiero que entiendas los agentes, para que entiendas el empírico. Porque el empírico es como que darle tratamiento, no sé qué tiene del todo, pero hay que darle tratamiento y que mate lo que tenga que matar. Ese es el empírico, ¿ya?
Y el empírico, tú inicias empírico porque cuando un paciente tiene meningitis, tú le tomas el LSR, luego que has visto que no tiene ninguna complicación, y tienes que iniciar antibiótico terapia. Ojo, tú no vas a esperar el resultado del líquido cefalorraquídeo para iniciar antibiótico terapia. ¿Entiendes? No es que sea, ya doctor, ya le tomamos el LSR, el resultado sale en 2 días, supongamos, o sale a la noche. Hay que esperar para ver qué sale, ¿no? Y en la noche llega. Ha, ha habido una demora porque ha habido, no sé, cualquier cosa. Ah, bueno, entonces hay que esperar al día siguiente. Y te vas al día siguiente y el paciente falleció. No, pues chicos, o sea, esto se hace rápido. O sea, tú al paciente le diagnosticas meningitis, sospechas, le tomas el LSR, ¿ya? E inmediatamente inicias antibiótico terapia. Esa es pregunta de examen. O sea, tú no vas a esperar el resultado para iniciar antibiótico terapia, no. Es igual que en las sepsis, pues igual que en cualquier sepsis, infección grave, tú inicias el antibiótico antes de tener el resultado, así como en las citos, ¿no? O sea, igual, o sea, le toma la muestra e inicias antibiótico terapia. Una vez que te llega el resultado, tú dices, a ver, ¿qué tiene? Y dices, ah, bueno, tiene un estreptococo sensible. Ah, bacán, continúa. O quizás lo limitas a un fármaco que ataca al estreptococo y listo. Pero si tú ves que en tu resultado de prueba en este caso, sensibilidad a los fármacos, dice, ah, no, resistente resistente a ceftriaxona. Entonces no puedo darle ceftriaxona. ¿Cómo está con banco? Sensible a vancomicina. Ah, ya, voy a darle vancomicina. ¿Entiendes? Así, así, ¿entiendes? Por eso es que se le hace el cultivo para luego evaluar si es que la terapia no está funcionando, se la cambia, ¿vale? Se la adecua. Bien, entonces acabemos con un fármaco, chicos. Cosas puntuales. El estreptococo es la bacteria más frecuente. Entonces, doctor, le damos penicilina porque ese es al estreptococo. No se da penicilina porque generalmente el paciente ya viene con ciertas resistencias. Entonces se inicia con ceftriaxona, ¿ya? Generalmente ceftriaxona. Entonces, cuando tú dices al paciente le están dando ceftriaxona por una meningitis, acuérdate que la ceftriaxona cubre gram positivos, pueden cubrir gram negativos. ¿Por qué? Porque es una cefalosporina de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima. ¿Qué generaciones, chicos? Ceftriaxona. Tercera. Muy bien, de tercera generación. A ver, repasamos cefalosporinas, al toque nomás, a ver. ¿Son cuántas generaciones? 5, ¿ya? La primera para gram positivos. Primera y segunda, chicos, cubren gram positivos. La tercera tiende a cubrir gram positivos, gram negativos. Y así va cambiando, ¿ya? Entonces, va cambiando. Las últimas generaciones nos utilizan o nos sirven para cubrir las pseudomonas, ¿ya? Pseudomonas. De en este caso, de las cefalosporinas. Esta es de tercera. Acá está la ceftriaxona, entonces me cubre gram positivos también. Muy bien, doctor. Si es que no hay ceftriaxona, se le puede dar cefotaxima. Ya, cefotaxima. Doctor, tengo un recién nacido. Al recién nacido no se le da ceftriaxona. 2 razones. Primero, porque en el recién nacido no piensas en Streptococcus pneumoniae. Y segunda, porque la ceftriaxona está contraindicada en niños pequeños. En menores de 3 meses no se le puede dar ceftriaxona, chicos. No se le da. Está contraindicado porque aumentas el riesgo de producir una enfermedad que se llama carnícterus o exceso de bilirrubina indirecta, ¿vale? En pacientes con predisposición, ¿ya? No se le da, está contraindicado. Por eso si es que tú en tu examen ves paciente recién nacido, alternativas, ceftriaxona, esa ya no la marcas, pues. Y yo tuve en un banco donde colocaban ceftriaxona, ampicilina, ceftriaxona, habían 3 alternativas con ceftriaxona y una que no tenía. Solo sabiendo que en un recién nacido no se le da ceftriaxona, ya marcabas esa ya. Entonces no se le da ceftriaxona, ojo. Entonces, ¿qué se le da, doctor? Ya, porque queda, ¿no? Cefotaxima. El cefotaxima, este sí se le puede dar a los recién nacidos, ¿ya? La cefotaxina. Muy bien. Si es que sigue avanzando, hay uno que cubre más, que es la banco. La vancomicina es más potente todavía, ¿ya? La vancomicina, que se le puede asociar a los de arriba. Vancomicina, doctor.
Doctor, si es que no es sensible o es resistente a todo, a las de arriba que digo, si es que no es sensible a penicilina y es resistente a ceftra, cefo, también tenemos banco. No, también le damos banco. Muy bien. Vamos a ver por acá. Un datito. Siempre preguntan esto. Listeria. Cuando tú piensas en listeria, uy, lo tapó, pero en listeria, chicos, le dan ampicilina. Ampicilina. Por 21 días, ¿ya? Listeria, ampicilina. Cuando tú veas listeria, cuando tú pienses en listeria, tienes que ver ampicilina. Esto siempre preguntan, chicos. Si te dicen paciente alcohólico, más de 50 años, inmunodeprimido, diabético, tú dices, verdad, el doctor me dijo, más de 50 años, pensamos en listeria. El doctor me dijo que listeria era una bacteria especial. Aquí está, mira, listeria, ¿dónde está listeria? Una bacteria especial que no subía polimorfo nuclear, generalmente, sube linfocitos. Hay quienes dicen que sí sube en la etapa inicial, pero como siempre se le diagnostica en etapa tardía, pues te quedas de que sube linfocitos. Y entonces, doctor, sube linfocitos. Em, baja la glucosa y todo eso. Ese paciente, chicos, si sospechas de listeria, hay que darle ampicilina. O sea, en tu tabla tiene que decir ampicilina. Igual que un paciente recién nacido. Paciente recién nacido, ampicilina, porque pensamos justo en esta listeria, ¿ya? En listeria, ampicilina. Muy bien. Vamos a ver. Y si es que el paciente tiene por aquí sospecha de Neisseria meningitis, igual. A las Neisserias, chicos, ceftriaxona igual que arriba. Y Haemophilus influenzae igual que arriba. Agalactiae, mira, similar, penicilinas, etc. Entonces, si te das cuenta, con ceftriaxona cubres todo. Cefotaxima, la alternativa, también te cubre todo. Por eso es que un paciente con Neisseria, en este caso, Agalactiae, ¿te acuerdas? El Agalactiae, que era bastante frecuente en niños, le vamos a dar pues ampicilina, porque también cubre, mira, cubre en este caso a esta gente, ¿ya? La ampicilina. Muy bien, te damos por acá, chicos. Acabamos con esto, para que veas. A cualquier paciente con inmunocompetente, ¿ya? La terapia empírica, en este caso, iniciamos con ceftriaxona con vancomicina. Doctor, ¿por qué ceftra? Tú sabes que ceftra te cubre neumococo, te cubre agonococo, te cubre a todo. Y el banco te cubre el resto. El banco te cubre Staphylococcus aureus resistente. Por acá está el aureus, mira. El resistente te lo cubre el banco. Notablemente que si lo cubre al resistente, también lo cubre al sensible, ¿no? Pero ¿por qué le dan banco? Porque cuando tienes infección del meninge, generalmente ya es un aureus resistente. Entonces va fuerte, digamos, así. Resistencia es un fármaco que ya le dieron un medicamento y no le hizo efecto y necesita algo más fuerte, es resistente. Ese medicamento no le va a hacer nada. Y con ceftriabanco, chicos, ya cubre todo. Uy, pero te das cuenta, doctor, acá apareció ampicilina. ¿Por qué se le da ampicilina en este paciente y arriba no? ¿Qué es lo que lo diferencia, chicos? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En quién piensas? ¿Puedes repetir la pregunta? Ya, en este caso, mira, si comparas la terapia de arriba, le da ceftriabanco, abajo le da ceftriabanco y además ampicilina. ¿Por qué? Es para cubrir la listeria. Muy bien, chicos. Te das cuenta que vas entendiendo. O sea, cuando tú entiendes que listeria es sensible con amping, entonces le vamos a dar amping, ¿vale? Le vamos a dar amping. Cada que pienses en un inmunodeprimido, súmale ampi, porque por allí quizás está metida la listeria, ¿bien? Listo, chicos, ese es lo importante, ¿ya? La ampicilina cura la listeria. Y por acá te he dejado quizás meningitis en neonatos. Entonces, en neonatos tienes dos esquemas. De acá, dos esquemas. Es que el neonato
hace todo el cuadro clínico y es traído desde la casa, yo, le vas a dar este esquema, es decir, toda la clínica lo hizo en la casa. O, si es que lo hizo quizás, doctor, el paciente estuvo hospitalizado, estuvo en el hospital, pero la clínica inició antes de las 72 horas. Ya, le das ampicefalotaxima. ¿Por qué? Porque estos son los más frecuentes que afectan pues a tu recién nacidito, a tu listeria. Pero si es que el paciente nació y lo hospitalizaron, está en el hospital, doctor, y la clínica inició al tercer día en adelante, ¿ya? Al cuarto o quinto día. Acá piensas que el paciente adquirió un germen del hospital y por lo tanto hay que ir con todo. Por lo tanto, acá le damos banco con cefalotaxima. El banco es más fuerte. El banco, ¿por qué, doctor? Porque pensamos que quizás se metió un estafilococcus aureus resistente. ¿Entiendes? Y acá arriba, ¿por qué AMBI? Porque en general la listeria es frecuente en los recién nacidos. La cefalotaxima que me cubre a Neisseria que digo claro, a Neisseria meningitidis y que te cubre a Streptococcus agalactiae. ¿Recuerda que te dije que son las más frecuentes? Agalactiae y Neisseria cubrida por cefalotaxima. AMBI cubre listeria. ¿Sí? Ya que el banco, que son más fuertes, te cubre las de arriba y a otras más. El banco te cubre hasta Staphylococcus aureus resistente. Bien, chicos, hemos acabado la clase. Vamos con algunas preguntitas, a ver, para ver qué tal vamos. La número 1, chicos, a ver, dice, elige el tratamiento específico de meningitis por listeria. ¿Qué marca? La C. Ya sé. Excelente, doctora. Muy bien, vamos con la 2. En una meningitis bacteriana, el LSR presenta las siguientes características, excepto La E. Luz me dice que la E. ¿Qué más? ¿Alguien más que tenga otra respuesta? Bacteriano. ¿Qué es lo bacteriano, chicos? Las proteínas están arriba, la glucosa está por los suelos, el LSR es turbio. Esto es bacteriano. Acá me dice diplococos pueden estar presentes, ¿no? Los leucocitos están aumentados, ¿no? Bastante, predominio de mononucleares. Diplococo era positivo, puede ser, claro que sí, los neumococos, ¿no? Neumococo, la causa más frecuente de meningitis bacteriana es en cierto grupo etario, de 2 a 20, te digo, menor a 2 años y más de 20, es neumococo. Pero la M dice glucosa mayor, ¿no? No, pues la glucosa baja. Acuérdate que la glucosa cae en las infecciones, cae. Vamos a ver por aquí cuál no corresponde a una meningitis bacteriana. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál no corresponde a la meningitis bacteriana? Bueno, chacho, hemos visto, ¿eh? Sí, de su paro, todo. No sé que sí saben, pero no quieren participar. Predominio de monocitos. Te dije, ¿no? Los monocitos te ven, ¿dónde? Viral. ¿Dónde? Micótico. ¿Dónde? Puede verse en parásitos también. Pero lo típico en parásito no es monocito. ¿Qué célula es típico en parásito? Eosinófilos.
Muy bien, eosinófilos. Y si esto le suma a los trofosúitos, es un parásito, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué bacterias van con monocitos? Mycobacterium, tuberculosis y Listeria monogenes. Muy bien. Listeria, monocitogenes y Mycobacterium tuberculosis. Excelente. El resto, chicos, acuérdate que son polimorfonucleares. Bien, vamos con la siguiente. A ver, dice, con respecto a meningitis por enterovirus. Acuérdate que el lechovirus es la causa más frecuente de meningitis, ¿ah? Señale lo que es correcto. ¿Ya es? La E dice, ¿el contagio es directo por gotas respiratorias o materia fecal? Mm, ¿Segura? A ver, ¿qué te dije del hechovirus? A ver, vamos por acá. Hechovirus, contacto oral. No te lo dije, pero el oral es oral fecal. Ese es o sea, es fecal oral. Fecal oral, el contacto. También puede contagiarse por gotas respiratorias, sí. A ver, acá vamos a ver. Vamos viendo, ya. Dice, son menos frecuentes que las bacterianas, esto es falso. Son cuadros de extremada gravedad y dejan con frecuencia secuelas. Puede ser, puede ser, puede ser, puede. Es producido por agentes gran negativos y gran positivos a la... Ahí sí que estamos. Dice lo correcto, ¿no? Marque lo correcto. Allá, allá. Entonces, en este caso, sí está bien, pues. Está bien, pensé que pedían lo incorrecto. Claro, este puede ser, pero generalmente, no, pues, este también es falso, este es falso, es decir que todos son falsos. Está bien, es la E, está bien, chicos. A ver, vamos con la de acá arriba. A ver, un caso clínico, a ver, para que diagnostiques este paciente. Naegleria. Y A. Muy bien, Naegleria fowleri, ¿no? Naegleria fowleri, excelente. Es la alternativa A, excelente. Bien, vamos acabando. Acuérdate que coli, bueno, no te lo digo porque abajo lo pregunta. Vamos por acá. Elija cuál es el tratamiento indicado en meningitis neonatal comunitaria. Y Es así. decir, la C, a ver, la C. AMPI, cefotaxima. Muy bien. Acuérdate que cuando tienes meningitis neonatal, tienes dos alternativas. AMPI más cefo, o tienes banco también más cefotaxima. La cefotaxima es útil, chicos, cuando pensamos en meningitis, ¿ya? Banco más cefotaxima. Esta es que el paciente adquiere la meningitis en el hospital, ¿ya? Pero pasada las 72 horas, es decir, es evolución tardía. Y doctor, acá hay una banco magenta. Esto, chicos, es para sepsis, ¿ya? Les doy el contexto. Un paciente, antes de tener meningitis, hizo una sepsis. Es una infección, pues básicamente,
complicada, en este caso bacteriana, ¿no? Que se ha metido el agente a la sangre. Esa sepsis puede ser menor a 72 horas o puede ser mayor a 72 horas. Si es mayor a 72 horas, chicos, eso es tardío. Y si es menor a 72 horas, eso es temprano. Bien, esto preguntan en neonato. ¿Qué le das cuando es tardío? Le das la alternativa A, banco magenta. Y si es tardío, le das en este caso, cambias al banco y le das por ampicilina. Ampi más genta. Ampicilina en lugar de banco, ¿ya? Entonces, quiero que te des cuenta. Voy borrando por acá. Esta sepsis se puede complicar y hacerte una meningitis. Y cuando se pasa eso, a ambas le añades cefotaxima. O sea, la cefotaxima es un medicamento que actúa a nivel de las meninges, ¿ya? Por eso es que paciente que hizo sepsis, ¿ya? Que le diste al inicio ampi más genta. Al otro le diste banco magenta. Para tratar la meningitis tienes que añadirle la cefotaxima. Actualmente se dice que no le añades la cefotaxima. Omites el último fármaco, omites genta y le cambias por cef, ¿vale? Aunque en preguntas antiguas le vas a ver que le dan los tres. Ya, entonces te lo repito. Ampigenta era una sepsis temprana, menor a 72 horas, ¿ya? O que acude en la casa o incluso en el hospital. La cosa es que es menor de 72 horas. Cuando es mayor a 72 horas y es en el hospital, ahí le das banco genta. Doctor, es decir, si viene con 7 días, que es mayor a 72 horas, es tardío. Pero todo eso sucedió en la casa. Allá también le das esta terapia de acá, del izquierdo, Ampigent. ¿Por qué? Porque esto es más leve. Y como viene de la casa, tú no te preocupas porque haya adquirido algún patógeno, un patógeno resistente y todo eso. Por eso es que le das el del izquierdo. ¿Así se entendió esto que quería llegar, chicos? ¿Está entendido o quieren que lo vuelva a repetir? Preguntado, ¿eh? Preguntado. Preguntadísimo. En pediatría. Vamos con la última pregunta. A ver, dice, patógeno causal más frecuente en meningitis neonatal. ¿Qué marca? Listeria. Listeria es frecuente, pero no es el más frecuente. Una mujer se asocia a itus, en tercer trimestre bastante a las infecciones urinarias. El más frecuente, chicos, E. coli. E. coli. dices que en las alternativas no está E. coli, vas a marcar a Galactiae. Y si es que no está Galactiae, marca recién Listeria monocitogénica, ¿ya? Así vas a marcar. E. coli, Galactiae y luego Listeria monocitogénica. Bien, chicos, hemos acabado y llegó el viernes. Entonces, para el lunes siguiente, la pacientita no tenía programada una función lumbar. ¿Se acuerdan de la historia, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta paciente? La paciente convulsionó y falleció. Ahí nos quedamos. Entonces, el laboratorio dijo, así comenzó el brote en meningitis de Durango, ¿no? El padre reconstruye la evolución de la infección desde la primera paciente con un extraño dolor de cabeza a las 26 muertes que ya han cobrado el hongo. ¿Qué pasó? Clausuraron el hospital, chicos, ¿no? Cuarentena. Bueno, lo cerraron en este caso. Y hubo, como en todas las causas, protestas. No morimos por meningitis, fue por negligencia. ¿Qué habrá pasado en el hospital? Parece que sí fue negligencia. No lo sabemos en sí. Pero quizás sí, chicos. Porque ¿cómo se contagiaron las pacientes? Todas tenían como antecedente que fueron, eh, estuvieron en contacto con, en este caso, el material del interno del hospital. O sea, adquirieron la meningitis las pacientes del hospital que tuvieron contacto con este líquido, con la punción. O sea, durante la punción le inyectaron sin querer, ¿ya? El microorganismo. Fallecieron. Parece que sí fue negligencia. No digamos, parece, estamos suponiendo, no sabemos en sí qué fue lo que hubiera pasado. ¿Cómo acabó esto?
los familiares están frustrados, el gobierno no les da respuesta, los políticos no dan la cara, nosotros sí. Nos ponemos delante y les decimos que su familiar va a fallecer, dice el médico. Uno tiene que entender que están pasando por algo espantoso. Al final esto pasa y esto nos va a pasar a nosotros, chicos. Los utensilios, los instrumentos van a estar contaminados, pues si es que fuera, si hubiera sido así. El detalle, pues, digamos, no sé si fue un detalle de logística, no sé qué habrá pasado. Pero tú como médico estás delante de todo ello, o sea, tú ves el pronóstico del paciente, ves que está complicándose, ves que se está yendo, entonces alguien tiene que decirle al paciente, al familiar. A mí no me ha tocado todavía, y todavía en algún momento creo que ya se acerca el hecho de comunicar noticias de que un familiar ha fallecido. Creo que ya se acerca. No he comunicado todavía. Una vez comuniqué una mala noticia de una paciente, pero no he comunicado noticias así todavía. Creo que es un proceso de... Pero todo nos va a llegar, chicos. Esperemos que cuando llegue estemos preparados, ¿no? Para saber cómo decirlo. Se estima que en el 2017 se registraron en todo el mundo 5 millones de casos nuevos de meningitis y 290.000 muertes por meningitis en todas las edades. Entonces, sí es un problema que hay que saber, si es algún tema que hay que revisar, ¿no? Para ayudarnos al diagnóstico, a sospechar el diagnóstico. Ya tú sabes, paciente con fiebre, cefalea, rigidez en la nuca, náuseas, vómitos, sospechas de meningitis, ojo. Las meningitis bacterianas pueden provocar epidemias, ocasionar la muerte en 24 horas y dejar a 1 de cada 5 personas afectadas con discapacidad permanente después de la infección. Entonces, es importante, uy, se repitió el banco, es importante el diagnóstico oportuno. Bien, chicos, hemos acabado acá. Recuerden que tenemos tutoriales todas las semanas en el grupo oficial de WhatsApp que está en el grupo izquierdo. Vas a encontrar el enlace para acceder a las tutorías que se realizan durante todas las semanas. La semana que viene les voy adelantando a ustedes, chicos, la tutoría va a ser un lunes, porque el domingo 12 es el examen nacional de medicina, chicos. Entonces, no va a haber examen, no va a haber clase ese día, porque voy a dar examen. Voy a dar examen y luego del examen, pues, necesito el día siguiente para preparar el material, también para descansar un poco. Entonces, no va a haber clase ese día. Nos vemos otra vez el lunes siguiente, ¿ya? El grupo de la derecha es un grupo donde comparto contenido netamente del canal de YouTube. También les invito a ser parte de ese contenido. En el grupo de teorías, como han visto los que ingresaron, chicos, también se comparten preguntas diarias. Ya vamos banqueando todos los días. Una pregunta diaria de un tema X. En este caso, en este tema, lo que viene es, me parece, neurología. Es un tema, un curso que va ganando para esta semana. Así que a partir de lunes empezamos a banquear. Bien, chicos, gracias. Acuérdense que para acceder a los repasos anteriores, solamente tienen que tomar un screen, ¿ya? A la diapo más bonita que vean. A ver, ¿cuál es la más bonita? Esta. Tómale un screen, chicos, y etiqueten al enlace que ven en la diapositiva. Doctor JR-oficial. Etiquéteme y yo les comparto las 4 clases previas que hemos tenido. Ya son 4 clases, no, perdón, son 3 clases de la cuarta, con su material respectivo de la quinta, creo, no me acuerdo. Ya, y les doy el acceso, ¿vale? Entonces, les estaré compartiendo. Solamente tienen que etiquetarnos, doctor JR-oficial, y también a la sociedad que nos ha hecho la colaboración, ¿ya? Que es Socimap. Entonces, voy a colocar en el chat de WhatsApp para que puedan eh, colocarlo de la sociedad. Es Socimap en la publicación. Ah, y les voy avisando que también ya salió, chicos. La semana que viene ya anunciaron. Si tú ingresas a mis redes, vas a ver que ya está anunciada la ponencia de la siguiente semana y la sociedad de la siguiente semana. La sociedad de hoy es una sociedad de la Amazonia peruana. Ya la Universidad Peruana de los Andes nos está auspiciando la ponencia del día de hoy. La semana que viene vamos a ver a una universidad de la costa. Vamos a ir por una universidad de Piura. Entonces ahí les dejo, chicos, para acceder
a las clases. Ya, cpa.sociemap, ¿vale? De la Universidad de Andina de los Andes y Dr. JR-oficial. Esas son los enlaces a que tienes que seguir, tomar un screen, nos etiquetas, ¿ya? Y yo te estoy enviando la grabación a muy tardar mañana, ¿vale? Un abrazo, chicos, y nos vemos en la próxima clase, ¿vale? Cuídense.